Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Y en estos días en los que se viene hablando tanto de la inseguridad, te vamos a contar qué seguros ofrecen los bancos contra robo a la salida de los cajeros automáticos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Jorge Vasconcelos. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, aquí estamos con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y en esta oportunidad nos acompaña Ramiro Marra para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar repasando las noticias económicas y en el marco de las negociaciones por el presupuesto del año que viene, el gobierno viene intentando fijar metas para el déficit fiscal de las provincias. Un tema, Santi, muy importante, ya que desde que se arregló, ¿no?, con los fondos buitre hace algunos meses, numerosas provincias salieron a endeudarse en los mercados de capitales internacionales, relajando, ¿no?, sus cuentas, lo que puede tener serias consecuencias en el futuro si no se controla, ¿no? Sí, Ale, son las dos caras, si querés, de lo que fue, bueno, la baja de la inflación que hemos visto sobre todo en los últimos 2 o 3 meses, porque el gobierno lo que hizo fue sustituir un financiamiento que venía de hace algunos años con emisión monetaria, con emisión de dinero, por el endeudamiento. Te doy una cifra, simplemente en lo que va el gobierno de Macri, la deuda pública argentina aumentó más de 25.000 millones de dólares entre provincias y el Estado Nacional. Es mucho dinero y, por supuesto, claro, las provincias con el chorro del gobierno cortado, con cada vez menos intención del Banco Central de emitir dinero para financiar déficits fiscales, tienen que recurrir al endeudamiento externo. Por eso también la pelea por otorgar un bono. Las provincias están fiscalmente muy ajustadas, todas, absolutamente todos los distritos están con déficit fiscal y, bueno, buscan en el endeudamiento externo algún tipo de alivio. Pero, claro, para autorizar este endeudamiento, el gobierno pide a cambio garantías. ¿Garantías de qué? Garantías de que no se repita lo que ocurrió en la década pasada, cuando el endeudamiento de las provincias, bueno, tuvo que generar algún tipo de rescate. En la década del 90, ¿no? Claro, en la década del 90, exactamente, cuando justamente el exceso de endeudamiento en las provincias fue uno de los factores claves y determinantes de la crisis del 2001. Que terminó con las cuasimonedas, ¿te acordás? Los patacones, ¿no? Los LECOP. Así es. Entonces, bueno, generalmente ocurre eso, el contagio de una crisis provincial termina siendo nacional y el gobierno trata de evitar que eso ocurra. Para eso pide garantías. Había en esa época, igual hay que señalar, un déficit provincial históricamente grande, ¿no? O sea, era muy grande el déficit que habían acumulado las provincias en esa época. Tanto es así que, en verdad, no era tan importante el déficit de la administración central, ¿no?, del gobierno nacional, sino que cuando uno miraba la cuenta consolidada ahí era realmente el problema de la Argentina, ese déficit argentino, ¿no? Sí, Ale, y también hay que señalar, bueno, que hay ciertos vicios en las provincias de tomar deuda para pagar gastos corrientes. Hay provincias donde los gastos de salarios y de jubilaciones son realmente muy elevados y también hay, bueno, elecciones, incluso elecciones indefinidas en varias provincias que hacen que los gobernadores, bueno, traten de conseguir recursos donde sea y como sea y apelen al endeudamiento externo para pagar gastos corrientes, algo que no genera, por supuesto, bueno, dinero para poder repagar esa deuda externa. No, un tema importante, un tema que se debe incorporar al debate y que se debe vigilar de cerca justamente en estos próximos meses y en los años por venir. Vamos a cambiar de tema y, como te prometí, en estos días en los que se viene hablando tanto de la inseguridad, te vamos a contar cuáles son los seguros que ofrecen los bancos contra robo a la salida de los cajeros automáticos. Es así, existe este producto que ofrecen las distintas entidades, desde ya con distintas coberturas, y acá les vamos a presentar las opciones más económicas, pero desde ya que cuando uno consulta
con las distintas entidades, pero dentro de esas entidades mismos, por las distintas opciones, se encuentra con que algunos también cubren lo que tiene que ver con el retiro de dinero en ventanilla, ¿sí? El radio de cobertura, no es lo mismo considerar el tiempo, considerar minutos en los cuales uno se alejó de esa ventanilla o de ese cajero, sino también el radio, bueno, la documentación, el traslado, incluso la hospitalización, ¿sí? Cuando uno tiene que atravesar o le toca atravesar en realidad un siniestro de este tipo. Por mes, lo que nos ofrecen a partir de este valor, en el caso de provincia, 6 pesos de costo mensual. Ciudad 8, Credicop 11, 21 para Francés Macro 22. Un poco más arriba nos encontramos en realidad en el mismo valor con Santander, Hipotecario 25, así como Nación, Superville 30, 32 Galicia. Y más arriba aún... bueno, en realidad tenemos valores más arriba que no están en la placa porque les decía, estos son los más económicos. Después lo que tenemos son lo que se va agregando y que siempre conviene consultar, de acuerdo también al dinero que uno saque, a qué zona esté y qué le conviene más. Como siempre, más de una entidad para estar seguro de que uno contrata lo que más le conviene. Muy bien, perfecto. Una alternativa entonces para tener presente, ¿no?, en estos momentos en los que se habla tanto del tema de la inseguridad. Vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y hablábamos, Ramiro, hace unos instantes del Festival de Bonos, ¿no?, que ha sido el 2016 para la Argentina, con las colocaciones tanto de la Nación como de las provincias y justamente estos últimos días se han hecho nuevos anuncios de colocación de deuda, ¿no? Sí, en contrapartida de lo económico, como hablaban anteriormente, siempre está la parte financiera. Y acá es donde el gobierno argentino está colocando bonos en euros la semana pasada. La semana pasada hubo una colocación de la que hablamos justamente en euros, la primera en 15 años. Exactamente, pero también, sorprendentemente, está colocando bonos largos en pesos a tasa fija. A ver, ¿a qué te estás refiriendo, digamos? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué te referís con bonos largos en pesos? A ver. Que son bonos a 10 años que pagan una tasa predeterminada. Muy bien, o sea, bonos a, me dijiste 7 y 10 años. Ya había colocado bonos cortos en pesos a tasa fija, pero ahora también está yendo a buscar a largo plazo. Había colocado hasta 5 años, ¿no? Semanas atrás. ¿A una tasa la recordás? Sí, 16.75. 16.75. ¿Eso qué quiere decir? Que están apostando, los que compran esos bonos están apostando a que la inflación sea menor que ese número. Tal cual. Es una manera de diversificar la cartera ante un riesgo de una inflación baja. Pero bueno, bastante atrevido, ¿no? Ahora colocarse a 10 años en un país como la Argentina, ¿no? Sí, son emisiones chicas, no son emisiones muy grandes, pero digamos sirve instrumentalmente tener bonos largos en la moneda de uno. Seguramente, igual como decíamos hace un rato, como hablábamos, la tasa será más elevada que la que se obtuvo semanas atrás, ¿no? Sí, calculamos un 6-7 puntos más. Muy bien, bueno, veremos si lo recomendás esto el viernes cuando hagamos las recomendaciones de inversión. Ahora cerramos este bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar este bloque con información de bancos y con algunas noticias del sistema financiero. Así es, porque después de algunas idas y vueltas se concretó finalmente sobre el fin de semana, se anunció un día domingo la compra del Banco Santander. Bueno, el Banco Santander compró el Citi, la filial argentina. Otra buena noticia también para los clientes de Santander es que con esa compra se negoció también que el Santander va a sumar puntos, los clientes de Santander van a sumar puntos de Advantage. Para viajar a Estados Unidos, esas millas son muy cotizadas. Muy bien, en este 2016 las colocaciones en pesos le ganaron con creces a las colocaciones en dólares, atrayendo el interés de numerosos inversores. Sin embargo, con la baja en las tasas de interés que impulsó el Banco Central en los últimos meses, algunos inversores están modificando, están revisando sus carteras. Magalí Arens consultó al público sobre sus preferencias en este sentido. Café Financiero le preguntó a los ahorristas por cuál de estas alternativas se inclinan a la hora de invertir su dinero ante el cambio que se viene registrando en las condiciones de mercado. ¿Cree que hoy conviene poner más los ahorros en colocaciones en pesos o en dólares? Yo creo que conviene ponerlos más en pesos, porque la inflación está bajando
y la tasa de interés todavía resulta atractiva. Como venían las tasas, podía ser que conviniera en pesos. Aún prefiero ahorrar en dólares. ¿Que el gobierno es capaz de mantener el dólar en un número medido o que la moneda se va a disparar? No, yo creo que el dólar va a estar controlado y que no se va a disparar. Por eso también creo que lo mejor es invertir en pesos. No creo que se dispare. Creo que se va a mantener, va a ir acompañando la inflación, porque creo que están haciendo las cosas de a poco muy bien. Como dicen algunos de los entrevistados, es cierto, digamos, que las colocaciones en pesos vienen perdiendo atractivo con la baja en las tasas de interés, pero tal como están dadas las cosas en este momento, siguen siendo una opción para tener en cuenta, considerando que el dólar va a seguir contenido indudablemente en los próximos meses y también más allá. No sé qué pensás vos, Ramiro. Es interesante que la gente empiece a hablar de tasas. Si nos ponemos un año atrás, o sea, todo el mundo hablaba de dólar, que ya cierta gente esté diciendo que hay posibilidades de invertir en pesos, es bastante acertado desde el lado de la gestión de... Es un logro importante, tal cual. No solo de Sturzenegger, sino también el del gobierno en su conjunto. Veremos igual si se puede sostener en el tiempo, ¿no? Esta confianza que se ha logrado en estos primeros meses de gestión. Bueno, vamos a completar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Nos vamos a ir ahora afuera, donde el petróleo ha tenido, ¿no?, un comportamiento estelar, traspasando, ¿no?, la barrera de los $50 el barril, Ramiro. Sí, empezó a haber un cierto acuerdo entre los integrantes de la OPEP y los que no son miembros. Por un lado tenemos a Putin y a Arabia Saudita, que decidieron congelar la producción. Estás hablando de Vladimir, ¿no? Vladimir Putin. Exactamente. El presidente de Rusia. Y la idea es empezar a buscar un precio de equilibrio entre los 50 y 60 dólares durante el 2017, que le dé más tranquilidad a los mercados. ¿Tenés expectativas de que se va a lograr esto? Porque bueno, ya se ha intentado, ¿no?, en meses anteriores por ahí obtener un mejor resultado para el precio del petróleo, pero no se logró ese resultado, ¿no? Sí, pero esta vez creo que hay más actitud y más expectativas. Creo que esta vez va a tener un éxito. Así que bueno, se ha acabado, ¿no?, los precios bajos del petróleo, en tu opinión. Se han acabado los precios bajos y vamos a estar en precios medios, tampoco están en precios altos. Recordemos, ¿no?, que también en enero o principio de febrero el barril de petróleo llegó a valer $27, ¿no? Sí, fue sorprendente la suba del petróleo que está llevando a cabo los últimos meses. Muy bien, bueno, vamos a completar este bloque como hacemos siempre ahora, brindándote información sobre una compañía de seguros y como siempre completándola con alguna noticia. Y así es, mientras les brindamos la información que nos consultan a través de las redes sociales, vamos a hablar de ganancias. Hoy ya hubo un primer anuncio vinculado a lo que es el aguinaldo, pero vamos concretamente al ramo de los seguros. Bueno, y esta semana se presentó un proyecto al Estado Nacional, la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro, al Estado, como les decía, para aumentar las deducciones de ganancias en lo que son seguros de vida y de retiro, hasta 19.500 pesos anuales. Un reclamo que viene de hace tiempo, que habla desde ya de un atraso en el impuesto y concretamente en este caso vinculado al mercado asegurador. Esperemos tener novedades en los próximos días, meses, no se sabe, pero bueno, en estudio está el tema. Como siempre les decíamos entonces, esa información y por dónde nos consultan. @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Un pedido de larga data de las compañías de seguros de vida. No han tenido suerte en la última década, quizás con este nuevo gobierno finalmente sean escuchadas. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias. Bueno, una semana en la que comenzaron a conocerse las mediciones de inflación correspondientes al mes de septiembre, que volvieron a dar en torno al 1%, un dato positivo, si bien influenciado por el freno a la suba de la tarifa del gas, aplicado, ¿no?, por la Corte Suprema semanas atrás. ¿Qué evaluación hace, Jorge, de la política antiinflacionaria que viene llevando adelante el gobierno, de los resultados que viene obteniendo? En realidad, el Banco Central se había propuesto que en estos últimos meses de 2016 la inflación estuviera convergiendo al 1,5% mensual.
y todo indica que el objetivo se va a lograr en buena proporción. La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires estuvo por debajo del 1,5, pero la núcleo está en 1,5. Y este tema de si se computan o no las tarifas de gas, etcétera, hace fluctuar los índices. Pero la tendencia es esa. Yo diría que hay 3 precios claves de la economía que están muy tranquilos. Uno es el precio del dólar. Definitivamente. El otro es el precio del gasoil, que es muy importante en el transporte. El precio del gasoil está adelantado, es decir, el gobierno no necesitaría mover ese precio por bastante tiempo. Y el precio de la carne, que a nivel mayorista, si uno mira el precio del kilo vivo, hoy el precio de la carne en Argentina está más caro en dólares que en Brasil y que en Uruguay, por ejemplo. O sea, estos 3 precios, dólar, gasoil y carne, son claves más allá del tema de la tasa de interés y la política monetaria. Me estoy refiriendo a variables, porque la política monetaria, la tasa de interés suele ser abstracta para los analistas, para los observadores o para el común de la gente. En cambio, estos otros precios son una referencia cotidiana. Te referiste a los que están adelantados, pero no al que está atrasado. No sé, por ahí vos no crees que el dólar esté atrasado hoy en la Argentina. El precio del dólar es una víctima de la entrada de capitales, el endeudamiento del sector público, tanto nacional como provincial, es el que está marcando la tendencia en el mercado de cambios, y en la medida que exista predisposición de los inversores extranjeros a prestarle al gobierno nacional, el dólar está como comprimido por ese factor. O sea, el déficit fiscal no se puede financiar internamente. Un déficit de 5 o 6 puntos del PIB no se podría financiar con el sistema bancario local, que tiene préstamos por 13 puntos del PIB. Tendríamos que sacarle la mitad del crédito a las empresas que hoy está disponible para poder financiar al Estado. Entonces, inevitablemente un déficit de esta magnitud necesita ser financiado por el inversor externo. Ha ayudado, Jorge, me imagino también la elevada tasa de interés que hemos tenido a lo largo del año, ¿no? La tasa de interés en pesos, que ha sido el resultado de una política monetaria restrictiva, ¿no?, del Banco Central. Claro, pero lo que digo es que lo que manda acá es el tema del déficit y la necesidad de financiarlo. Ahora, respecto del tema de la tasa de interés, fíjense que había mucha presión sobre Sturzenegger y el Banco Central semanas atrás por el tema de que la Levax, la tasa más corta, está al 26,75, si la memoria no me falla, 26,75 anual. Sí. Pero esa presión ha bajado últimamente. ¿Y por qué ha bajado? Bueno, justamente porque el Tesoro Nacional se está beneficiando de la credibilidad que ha adquirido el Banco Central al obtener financiamiento en pesos a 5 años, ahora lo busca a 7, a 10 años, a tasa fija. Es decir, el principal beneficiado por la credibilidad que ha adquirido el Banco Central en este corto tiempo es el propio Tesoro Nacional, que ahora puede financiarse en pesos y a plazos largos. Con lo cual, las críticas al Banco Central han cedido, porque en realidad la tasa relevante para la economía no es el 26,75, que es una tasa para 35 días. Es mucho más importante esa tasa del 18% que se obtuvo en la primera emisión de este bono en pesos a 5 años, y hay que ver cuál es el resultado de las próximas colocaciones, pero eso ha quitado presión. Y eso es bueno para el tema de las expectativas de inflación, porque en la medida en que el Banco Central sea creíble, es más fácil bajar la inflación. ¿Te parece, Jorge, que estos, digamos, méritos o logros que mencionás en términos de estabilidad de precios o de ganancia de credibilidad pueden estar amenazados desde el frente sindical por, bueno, una mayor conflictividad, por estos paros que pueden haber, ¿no?, sobre todo por el lado de Pablo Moyano, ¿no?, que está siendo bastante duro? Bueno, los anuncios que se hicieron hoy, justamente, ¿no? Concesiones del gobierno importantes, ¿no?, con el tema del bono de fin de año, ¿no? Sí, las exenciones de ganancias. Yo creo que el tema salarial está empezando a verse de un modo distinto después de la difusión de los índices de pobreza, digamos, ¿no? El hecho que se constatara algo que los especialistas sabían, pero que a nivel de opinión pública se constatara que convivimos en el país con familias que suman 14 millones de personas que no llegan al umbral para salir de la pobreza. Yo creo que ha descolocado mucho, ha cambiado mucho el eje de discusión. Fíjense que se conoció esa noticia y 2 o 3 días después el gobierno anunció
que no iba a aplicar este año, en 2017, la rebaja de 5 puntos en las retenciones a la soja, y no hubo ninguna queja. O sea, sonaba como desproporcionado que los chacareros protestaran, digamos, porque no le bajaban ese impuesto durante 2017 frente a este otro tema de la pobreza. Y la cuestión de los salarios también está, me parece, afectada por este cambio de visión de los problemas, porque lamentablemente, esto es lamentable, pero es así, lamentablemente hoy ser un asalariado formal es un beneficio, es un privilegio, digamos. No debería ser así, pero comparado con 14 millones de personas bajo la línea de pobreza, se lo empieza a ver de ese modo. Uno lo ve en los programas de televisión, los debates que se suelen hacer a la tarde, a la noche. Por ejemplo, el tema fútbol para todos. Al principio, hace unos meses atrás, decían, no, ¿cómo le van a sacar fútbol gratis a la gente? Y ahora, después que salieron los índices de pobreza, dice, sí, la verdad que el Estado está gastando mucho en cosas que no son importantes. Así que yo creo que el tema de los salarios está, en cierto modo, contaminado por este tema, y eso puede ayudar a una discusión donde el tema del mediano y largo plazo entre también, no sea solo el corto plazo, la recuperación de lo que se perdió en los meses anteriores, y eso podría encarrilar la discusión salarial de un modo menos traumático, más amigable de lo que uno podía imaginar. Pero es cierto que puede haber conflictos o sectores donde puntualmente exista mayor conflictividad. Vinculado a lo que decís, en los últimos días parece que la agenda de prioridades de la sociedad también se corrió de lo económico hacia el tema de la inseguridad. ¿Te parece que, digamos, que se desvíe la conversación que antes estaba en la inflación, principalmente en temas económicos, a otros temas? ¿Puede ayudar al gobierno, digamos, a resolver problemas económicos sin tanta presión por parte de la sociedad? Claro, yo creo que en realidad el gobierno, digamos, en su programa para tener un buen resultado en las elecciones legislativas del año que viene, se equivocaría si quisiera poner todas las fichas a la economía. Porque la economía va a crecer el año que viene, pero no va a haber un boom económico. Va a ser un crecimiento importante, pero un boom, nada de boom. El efecto sobre el empleo va a ser moderado. Es posible que el año que viene, si todo sale bien, se puedan recuperar 150.000 empleos en el sector privado, pero no mucho más que eso. Entonces, si el gobierno pusiera todas sus fichas a la recuperación de la economía, se equivocaría. Lo que tiene que hacer el gobierno es justamente focalizar mucho también en temas de gestión, seguridad, atención a los jubilados, hospitales, en fin, obviamente el funcionamiento de la educación. Infraestructura, ¿no? Y el tema de la infraestructura, porque la población no va a satisfacer todas sus ansias solo por la economía. Va a necesitar el gobierno ofrecer mejores condiciones en todos estos frentes que son muy intensivos en gestión, o sea, por la misma plata lograr más resultado y que eso a su vez sea visible para la población. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Jorge Vasconcelos sobre la actualidad económica argentina, los importantes problemas que estamos enfrentando, en particular el grave problema de la pobreza, que definitivamente debe estar en un área central, ¿no?, en el análisis de las políticas públicas que se lleven adelante en estos próximos años. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.